Colapso en el mercado de materias primas, colapso también en el precio de los suministros de gas, colapso en el precio del barril de petróleo y la desconfianza de la población. Son algunas de las cosas que se están viviendo en los países que están imponiendo sanciones y que al final se están golpeando a ellos mismos. Pero realmente este contexto es solamente por el conflicto que se está viviendo entre Ucrania y Rusia. ¿Y qué hay detrás de esta inquietud que empieza a vivir el ciudadano de a pie con respecto a las decisiones que se están tomando de diferentes mandatarios del mundo? Y claro, debemos tomar en cuenta también que parece un poco irrisorio tener que poner sanciones y al mismo día, al mismo momento, casi en la misma hoja en la que se regulan las sanciones, imponer salvaguardas para intentar ayudar a la economía. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Cuando empezó la acción por la fuerza que tomó Rusia con el país ucraniano, una de las situaciones que llamó particularmente la atención fue la postura de Joe Biden, y es que la primera reacción ante la prensa en una conferencia que tuvo lugar era que básicamente Biden dijo: ok, vamos a empezar por lo más importante, y empezó hablando del gas. No empezó hablando de la situación ni del pueblo ni de los derechos humanos, del gas, del petróleo. Claro, en este contexto él mismo había dicho que estaba muy preocupado en que el precio de el barril esté por encima de los $100, una situación que tenía máximos históricos en 7 años. Esto significa que hasta hace 7 años nunca habíamos tenido un precio así. Pero, ¿qué pasa? El tema del gas sigue siendo todavía algo peliagudo para la propia administración norteamericana, y es que en el último discurso que tuvo lugar en el propio Parlamento norteamericano, Joe Biden dijo que estaban dispuestos a sacar de las reservas de petróleo una cantidad de barriles exorbitante. Se hablaba incluso de que el monto no era exacto, o sea, decían que podrían ser más o menos los 6 millones, pero que después se podría ampliar viendo el mercado. Esta situación lo que estaba buscando generar es tranquilidad en el mercado, primero, y segundo, evidentemente poder sobrellevar la demanda que se tiene, tomando en cuenta que uno de los países que genera este gas, que vende este gas, está siendo sancionado. Claro, estamos hablando de Rusia. Pero, ¿qué pasó? Esta medida lo único que ha hecho es colapsar la tranquilidad, entre comillas, porque ya no le existía, ya no había, de la bolsa y también de los que compran y venden el petróleo. Porque claro, en este panorama, si el país me dice que va a sacar más, que está tomando medidas, significa que la situación no va bien. Significa que de repente la salida no es en unos días, que esto no se va a calmar de la noche a la mañana. En este contexto, entonces, el precio se disparó y ya está por encima de los $110. Si con 100 ya era un problema, con 110 estamos en los máximos históricos, y claro, no de 7 años, sino de todo este tiempo. De hecho, para muchos expertos, esta situación tiene para rato. Ahora, el problema principal en este contexto es que, como hemos comentado al inicio del video, no solamente es una preocupación que surge por el tema económico, sino también por la confianza de la gente. Y eso es lo que está viviendo la administración de Joe Biden, el cual tiene, redondeando, porque se presentaron 3 estudios, pero redondeando un 40% de aprobación o de popularidad, por así decirlo, y con respecto a la gestión en Ucrania, estamos hablando de menos de la tercera parte. Claro, para muchos resuenan las palabras de Biden, que decía en plena campaña electoral que si Trump salía electo, se iba a vivir una tragedia en Ucrania. Pues qué mayor tragedia que la que estamos viendo, es lo que algunos se preguntan. Pero claro, también está la parte de Donald Trump, que básicamente aprovechó este contexto para empezar a lanzar pullas, para empezar también a trabajar su propia campaña, a decir lo que hubiera o no hubiera hecho. Y en este contexto está el pueblo norteamericano en el medio, que ya no confía en los gobernantes. Ahora, también es importante entender que en este contexto, y lo comentábamos también al inicio del video y en otros videos, se ponen sanciones y en la misma hoja casi se toman medidas para que no colapse la economía del país en específico. El más claro ejemplo de esto era, por ejemplo, Japón. Y es que el gobierno de la administración nipona
Pone sanciones y también medidas para que estas sanciones no terminen perjudicándolos tanto. Y de hecho poníamos ejemplo con respecto a otras economías que no tienen nada que ver, pero que están siendo golpeadas, como por ejemplo la ecuatoriana en la venta de plátanos, de bananos. Claro, al haber bajado tanto el precio del intercambio, en todo caso del rublo ruso que se vendía, los propios ecuatorianos vendían a Rusia, al pagarse tan poco, porque vale tan poco la moneda, porque obviamente está siendo objeto de sanciones, pues la ganancia incluso no existe, no hay sentido en exportar. Y claro, eso de momento también tiene frenado una parte importante del sector económico de Sudamérica. En este contexto todavía no se han hecho reales, por ejemplo, las sanciones de quitar del sistema SWIFT a varias entidades económicas, financieras de Rusia. Pero si esto se llega a cabo, pues todo parece indicar que vamos a estar en una subida de materia prima que no hemos visto nunca. De hecho, algunos expertos confirman que esta subida se podría quedar permanentemente, y un coste de vida elevado en este contexto, en este momento, no beneficia evidentemente a nadie. Claro, también es importante entender que incluso dentro de, por ejemplo, el Parlamento alemán se están peleando. Se están peleando porque existen posturas encontradas. Para algunos, la decisión de sancionar a Rusia es errónea. Otros están diciendo que, por ejemplo, esto se veía venir y nunca se tomó en cuenta. Se acuerdan muchos de ellos de cómo uno de los gerentes de la Armada, que estaba todavía en la administración de Angela Merkel y ahora con la administración de Olaf Scholz, dijo que la situación en Ucrania iba peor. De hecho, se decía que las zonas de Donetsk y Lugansk nunca, o al menos Crimea, nunca iba a ser recuperada por Ucrania. Al final se terminó pidiendo el despido de esta persona, que renunció. Y claro, en este momento ahora la gente está retrocediendo y pensando en que de repente se debieron tomar otras decisiones. Se debió escuchar a la parte rusa. La verdad es que por gusto vivir en el pasado, eso es lo que muchos afirmarían, y las medidas que se están tomando actualmente tampoco es que sean adecuadas. Y claro, en un futuro se van a arrepentir de estas medidas. En este contexto, ¿qué opinas tú? ¿Más sanciones serían la salida? ¿Y cuál es la verdadera ruta de escape también de Rusia ante estas sanciones? Porque evidentemente una parte se afecta, pero la otra también. ¿Existe realmente este pacto tan potente entre Rusia con la administración de Xi Jinping, que hasta ahora ha sido cauta y no ha desvelado mayor información, pero que evidentemente apoya a la administración de Putin? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.